Ya estamos conectados. Muy bien, buenos días hermanos y amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Les damos una cordial bienvenida a este servicio de adoración de Jim Church. Hemos estado adorando al Señor ya y hemos dejado una canción especial por Ronald, que está dirigida por Ronald Armando, para que Él nos guíe en este tiempo juntos a cantar una canción que habla de hazme un siervo para tu gloria. Así que le damos la bienvenida con esta alabanza y vamos a comenzar a cantar y a adorar al Señor. Jesús, hazme un siervo.
seamos siervos para su gloria. Vamos a dar ahora, vamos a entrar al tema. Como se había cerrado esto. ¿Qué pasó? Se ha cerrado y no abre bien ahora. Ok. Ahora sí, estamos viendo la respuesta a esta pregunta: ¿para qué vivimos? O la razón de mi vida. Muchos piensan que viven para sí mismos, muchos piensan que viven para obtener dinero, para obtener cosas, para obtener fama, para obtener cosas materiales. Algunos piensan que viven para crecer, desarrollarse, tener hijos, envejecer y luego morir. Eso sería un sinsentido de la vida. Pero la palabra de Dios dice que Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Y estamos viendo tres verdades que debemos entender. Primero que nada, que fuimos creados por Dios y para Dios. La segunda verdad que debemos entender es que la vida es una preparación para la eternidad. Estamos de pasada, estamos en el tiempo de aprendizaje, de prepararnos, en el kindergarten, en la preparación, en la preparatoria para vivir la vida en la eternidad. Y aquí definimos en qué lugar viviremos en la eternidad, si viviremos en el cielo o en el infierno. Aunque lo crea o no lo crea, hay dos lugares en la eternidad: el cielo y el infierno. Y aquí decidimos dónde pasaremos la eternidad. La tercera verdad que tenemos que recordar y tener presente siempre es que Dios tiene propósitos para nuestras vidas. Y estamos viendo los 5 propósitos o las 5 razones para las que vivimos. Hemos visto la primera semana que vivimos para que Dios sea el centro de mi vida. Esto tiene que ver con una palabra que allí aparece que se llama adoración. Vivimos para adorar a Dios, para adorarle a Dios y que Dios sea el centro de mi vida, de nuestras vidas. La segunda razón por la cual vivimos es para ser parte de la familia de Dios. Dios quiere que seamos parte de su familia, quiere que seamos sus hijos. Y siendo sus hijos, Él quiere que tengamos compañerismo y aprendamos a ayudarnos y apoyarnos los unos a los otros. Y esto tiene que ver con el compañerismo, con el tener amistad, con el tener tiempos juntos y pasar tiempo juntos. Así como pasamos tiempo con Dios, pasar tiempo también con los hermanos. Y por eso nos reunimos los domingos para adorar, para pasar tiempo también especial como hermanos, adorando al Señor juntos en su presencia. La tercera razón que hemos visto la semana pasada es que vivimos para llegar a ser como Jesucristo. Esto significa que tenemos que llegar a formar o a forjar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Es decir, que podamos pensar como Cristo, sentir como Cristo y actuar como Cristo. Llegar a ser como Jesucristo. Y esto tiene que ver con una palabra que se llama madurez espiritual. Dios nos ha creado y nos ha formado y nos ha puesto en su familia para que lleguemos a ser maduros espiritualmente, para que podamos crecer y parecernos cada día más a Cristo. La cuarta razón que vamos a ver hoy día es que hemos sido creados por Dios para servir a Dios sirviendo a otros. No hay otra manera de servir a Dios, solamente sirviendo a los demás. Como hemos visto en el video que hemos visto del buen samaritano, tenemos que estar dispuestos a servir a los demás. Y esta palabra entonces tiene que ver con servicio. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que significa servir a Dios sirviendo a los demás o sirviendo a otros. Albert Einstein, no sé pronunciar bien el nombre de este señor, Einstein, ¿no? Dijo esto: solo una vida vivida al servicio de los demás
merece ser vivida. Él dijo que una vida que vale la pena vivir es una vida que vive para el servicio de los demás. Algunos dicen esta frase de otra manera, dicen, el que vive para servir, el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? Y eso nos recuerda a nuestro pastor amigo William Johnson, que siempre decía eso, el que no vive para servir no sirve para vivir. Y esto es lo que está diciendo Albert Einstein, ¿no? Dice, solo una vida vivida al servicio de los demás merece ser vivida. Otro personaje célebre, Gabriela Mistral, dijo lo siguiente: existe la inmensa alegría de vivir y de ser justos, pero ante todo existe la inmensa alegría de servir. Muchos piensan que la alegría o la felicidad viene como resultado de tener muchas cosas, o de obtener fama, o de obtener propiedades, o de tener carros, o de tener mucho dinero. Pero la gente que tiene mucho dinero muchas veces vive infeliz y sin alegría, porque la alegría y la felicidad viene del servicio, de servir a los demás, de compartir con los demás. La palabra de Dios al respecto nos dice en Efesios 2:10 esta declaración tan pertinente para este momento. Dice, en Cristo Jesús Dios nos hizo para hacer buenas obras, las cuales Él planeó por adelantado para que nosotros vivamos nuestras vidas haciéndolas. Esto es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que Él nos hizo para que hagamos buenas obras. Ahora no nos confundamos, no nos salvamos ni alcanzamos el perdón de Dios por hacer buenas obras, sino que una vez que hemos sido salvados y alcanzados por Dios para vida nueva, para vida eterna, entonces Dios nos ha hecho con ese propósito, nos ha restaurado, nos ha renovado, nos ha rescatado para que hagamos buenas obras, las cuales Él planificó anticipadamente por adelantado, para que nosotros vivamos nuestras vidas haciendo estas buenas obras. Es decir, Dios nos ha rescatado y nos ha salvado, no solamente para que podamos disfrutar la salvación e ir a la eternidad. Él nos ha dejado en este mundo para que podamos servir a los demás, compartir lo que tenemos con los demás y hacer nuestras vidas instrumentos de ayuda, de edificación, de apoyo para los demás. Dios nos ha formado de una manera especial a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado, y nosotros decimos muchas veces cuando nos sentimos especiales y cuando queremos hacer notar que somos especiales, decimos, cuando Dios me hizo a mí, después que me hizo, rompió el molde que me hizo. Es decir, hablando de que Dios nos ha moldeado, ¿no? Eso es lo que dice la palabra del Señor en Job 10:8, dice, Dios, tus manos me han moldeado, me han formado. Y de eso quería hablar en esta mañana con cada uno de ustedes. Dios nos ha moldeado de una manera especial. Dios nos ha hecho un molde, nos ha dado un molde que todos nosotros tenemos y que cada uno de nosotros puede y tiene que saber para que podamos ubicarnos en lo que tenemos que hacer, en cómo podemos servir a los demás. La palabra de Dios dice que nos ha formado, nos ha moldeado. Y esta mañana quiero compartir de ese molde. Quiero que podamos ver lo que significa nuestro molde. O cuál es el molde con el que Dios me ha moldeado, cuál es la forma con la que Dios me ha formado, cuál es la manera con la cual Dios me ha formado. Y lo primero que tenemos que ver en nuestro molde es nuestra personalidad. Mi personalidad es importante. Algunos pensamos que porque algunos son introvertidos, piensan que no pueden hacer nada y no pueden servir a los demás. Yo soy introvertido, dice, no me gusta hablar con las demás personas, pero
pero cada uno de nosotros tiene una forma de ser y cada uno de nosotros tiene una personalidad. Puede ser introvertido o extrovertido, puede tener un carácter sanguíneo, colérico, flemático, melancólico. Los estudiosos del carácter dicen que somos una mezcla de todo. Es decir, que cada uno de nosotros tiene un porcentaje de introvertido, un porcentaje de extrovertido, un porcentaje de sanguíneo, un porcentaje de colérico, un porcentaje de flemático y algo de melancólico. Somos como un jugo surtido, somos mezclados y entonces cada uno de nosotros tiene diferentes porcentajes y diferentes personalidades. Pero uno tiene que conocer su personalidad para poder ubicarse en qué área puede servir y de qué manera puede ser útil a los demás. La siguiente forma como Dios nos ha moldeado es que Dios nos ha dado opciones del corazón. Es decir, que Dios nos ha dado un corazón que tiene diferentes intereses, que se mueve por diferentes pasiones, por pasiones buenas, ¿no? Por pasiones correctas. O sea, a algunos les apasiona, por ejemplo, las matemáticas. Otros como yo no queremos saber nada con las matemáticas. A algunos les apasiona, por ejemplo, el arte, o a algunos les apasiona dibujar, pintar, a algunos les apasiona leer, les gusta leer libros, leer aquí, leer allá. Pues todo eso, el arte, etcétera, las matemáticas, las letras, son opciones que Dios nos ha dado para que nosotros nos orientemos y cada uno de nosotros tiene que aprender a servir a Dios y a servir a los demás usando mi personalidad, usando mi opción del corazón. Tengo que tomar en cuenta qué es lo que más me gusta hacer para que en eso yo pueda ubicarme y servir al Señor con mi vida cada día. La tercera letra es la letra L de molde y allí vienen los recursos que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado talentos únicos, habilidades únicas. Algunos estamos capacitados para hacer diferentes cosas. Algunos estamos capacitados para servir a los demás, es decir, para estar siempre atentos, para ayudar a otros. Algunos somos más dados a ser hábiles con las finanzas. Algunos tienen mucha energía para dar a los demás. Yo ahora no tengo mucha energía para dar a los demás. Yo necesito que me den los demás sus energías, ¿no? Bien, pero ha habido un tiempo en el cual sí, uno cuando está bien físicamente hablando puede dar de sus energías. Por ejemplo, mi esposa hace muchas cosas con su fuerza y con su cuerpo, aunque también lo hace con su mente y con su corazón. Mi hermana Roxana también hace diferentes cosas, cuida a sus nietos con mucho cariño, aunque ya también ya es complicado, ¿no? Pero cada uno de nosotros tiene diferentes recursos que Dios nos ha dado para que podamos usarlos para ayudar a los demás. Ayudamos a los demás con las habilidades, con los talentos, con los dones que Dios nos ha dado, con las capacidades que Dios nos ha dado, pero también cuando hablamos de los recursos hablamos también de la capacidad financiera. Hablamos también de la capacidad financiera, porque algunas personas piensan que no es así como debemos servir, pero sí, Dios, vamos a ver más adelante que Dios va a hacernos ver que sí tenemos que servir también con las finanzas. Entonces mi personalidad tengo que tomar en cuenta las opciones de mi corazón y los recursos que Dios me ha dado, y tengo que tomar en cuenta los dones espirituales que Dios me ha dado. Dios nos ha dado diferentes dones espirituales. Dios nos da dones de enseñanza, de predicación, de hospitalidad, de servicio, de fe, de pastor, de cuidar a los demás, etc. Tenemos que saber y conocer qué es lo que Dios nos ha dado para que podamos ubicarnos en el servicio. Y por último, la letra E de experiencias. Dios nos ha dado
nos ha permitido vivir diferentes experiencias educativas. Cada uno de nosotros tiene un nivel diferente de educación, experiencias espirituales. Cada uno de nosotros ha pasado experiencias espirituales diferentes, diversas, experiencias laborales. Cada uno ha experimentado diferentes trabajos y experiencias dolorosas también. Cada uno ha experimentado diferentes experiencias dolorosas, etc. Y todo esto, todo este molde, Dios quiere usarlo. Por eso podemos decir que somos únicos y especiales. Y lo que cada uno de nosotros puede hacer para ayudar a los demás de una manera personalizada, por así decirlo, y especial, los demás no pueden hacerlo. Por eso es que somos necesarios, importantes, no indispensables, pero somos necesarios e importantes en el reino de los cielos y en la vida de la comunidad, porque lo que yo puedo hacer de la manera que yo lo puedo hacer, no lo puede hacer nadie más. Solo yo puedo hacer lo que tengo que hacer y de la forma que yo puedo hacerla. Nadie más puede hacerlo porque yo tengo un molde especial. Cada uno tiene un molde especial. Por eso es que Pablo va a decir en sus cartas que somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno miembro en particular. Pero cada miembro actúa de acuerdo a los dones, al molde que Dios le ha dado. Entonces, vamos a ver ahora por qué decimos que tenemos que ponerlo al servicio de los demás. Primera de Pedro 4:10 dice lo siguiente: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial o algún don. Úsela bien llenándose de plata a los bolsillos. Úsela para su propio beneficio. No dice eso, dice úsela bien en el servicio a los demás. Úsela bien, úsela en el servicio a los demás. Lo que Dios nos ha dado es para que seamos de bendición para otros, es para que podamos servir a los demás. Esta es la cuarta razón por la cual vivimos: servir a Dios sirviendo a otros. Y eso se llama ministerio o servicio. Ahora la pregunta que viene como consecuencia de todo esto es: ¿en qué áreas debemos servir? Cuando somos cristianos pensamos, tengo que servir en la música, en la adoración, o tengo que ser un ujier, o alguien que recibe a los invitados, alguien que acomoda a los invitados, o tengo que ser un maestro, o tengo que ser un predicador, o tengo que ser ¿Cuáles son las áreas en las que debemos servir? Quiero que esta mañana, este momento, veamos las diferentes áreas de servicio que el Señor nos enseña en su palabra. El área espiritual, el área emocional y el área material. Estas son las tres áreas en las que podemos y debemos servir: en el área espiritual, en el área emocional y en el área material, es decir, de manera integral para todas las necesidades del ser humano. Vamos a ver cómo la Biblia nos enseña esta verdad. En el área espiritual vamos a ver primero el ejemplo del Señor Jesucristo. En Mateo 20:28 dice: tu actitud debe ser igual a la mía, porque yo, el Mesías, no vine para ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. El Señor Jesús pone su propio ejemplo aquí de servicio en el área espiritual, ¿no? De servicio en el área espiritual. La primera área importante en la cual debemos servir es en el área espiritual. Y el Señor Jesús dice: yo vine a dar mi vida en rescate por muchos. No vino a rescatarnos de algo físico, de algo material, sino de algo espiritual. Estábamos condenados espiritualmente e íbamos indefectiblemente a la vida eterna, a un lugar llamado el infierno o la condenación o la muerte segunda. Y Él vino a rescatar
a dar su vida en rescate por muchos. Así nosotros también tenemos que dar nuestra vida. No tenemos que ir a la cruz, porque ya Jesús fue a la cruz. Ya Jesús entregó su vida en rescate por muchos, por cada uno de nosotros. Pero tenemos que dar nuestra vida, significa dar de nuestro tiempo para compartir con otros la palabra del Señor, dar de nuestro tiempo y de nuestras fuerzas para ir a visitar a alguien y llevarle un folleto, una invitación, para mandarle por teléfono, vía virtual, una invitación, una porción de la palabra de Dios para su vida, algo que le hable del Señor y de la necesidad que tiene de vida espiritual y de perdón y de salvación. Eso es algo que tenemos que hacer. Dar nuestra vida significa entregar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra energía y aún muchas veces nuestro dinero. Muchas veces tenemos que ir, gastar, invertir nuestro carro, invertir nuestra gasolina y nuestro tiempo para ir a recoger a la persona, porque pueda que diga, no tengo con qué ir, no tengo carro, a mí se me hace difícil. Entonces podemos tomar ese tiempo y dar de nuestra vida, de lo que tenemos nosotros, para traerla y que pueda escuchar el mensaje de la palabra de Dios de esa manera. La segunda área en la cual debemos servir es el área emocional. Muchas veces somos, ¿cómo se puede decir?, insensibles al área emocional de las personas. Y a veces cuando alguien pierde un ser querido le decimos, bueno, no te preocupes, después de todo vamos a morir. O si es cristiano le decimos, no te preocupes, ya está en un lugar mejor que nosotros, está con el Señor. ¿Para qué tú te pones triste? Gózate, vive, disfruta que el Señor te ama, sonríe, Cristo te ama. Y somos insensibles a las emociones de las personas. Pero miren la actitud y el sentir del Señor Jesús. En Mateo 9:36 dice, al ver a la gente, sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesús al mirar a las personas, Él las miraba y las veía cansadas, atribuladas, abatidas, entristecidas, desorientadas, emocionalmente perdidas, extraviadas, como ovejas sin pastor. Las ovejas son por naturaleza desorientadas y tienden a perderse, y tienden a tener confusiones, se confunden mucho y se estresan fácilmente. Las ovejas son fáciles de estresarse porque tienen muchos problemas las ovejas son cortas de vista, no pueden ver más de 5 metros de distancia. Son como yo, que ya tengo que usar lentes y estos lentes ya no me ayudan mucho. Y por eso el Señor nos compara con las ovejas. Las ovejas son bobas también, o sea, son fáciles de convencer y de engañar. Entonces se afanan, se estresan, se deprimen, se entristecen fácilmente. Y nosotros tenemos que aprender también a que estamos aquí para servir al Señor, sirviendo a las necesidades emocionales de los demás. Tenemos que aprender a dejar de ser insensibles a la tristeza y el dolor de los demás y las emociones dañadas de los demás. Tenemos que servir también en la siguiente área, que es el área material. Jesús les dijo a sus discípulos en Marcos 10:44, siento compasión de esta gente. Hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. No quiero mandarlos sin comer a sus casas. Entonces Jesús miró también la necesidad material del alimento, del pan, y tenemos que estar atentos también a eso, aunque aquí en este país muchas veces decimos no hay necesidad realmente de alimentos, pero realmente tenemos que estar conscientes y ver cuando alguien tiene necesidad de algo material, porque de repente perdió el trabajo,
de repente no tiene social que lo cubra, de repente está solo en este país, de repente recién ha llegado, de repente está pasando circunstancias difíciles, y entonces tenemos que ser sensibles. Dos veces el Señor Jesús aquí en este pasaje dice, siento compasión, siento compasión, siento compasión. La compasión es aquello que movió al buen samaritano, a diferencia del sacerdote y el levita que pasaron y miraron al hombre herido y simplemente se hicieron a un lado, el otro se cruzó para el frente para no contaminarse porque por si acaso estuviera muerto, y el buen samaritano fue movido a compasión, y la compasión lo llevó a bajarse de su caballo o de su burro y compenetrarse con la necesidad de la persona que estaba lastimada. Y entonces eso es algo que tenemos que aprender a ser sensibles y a tener compasión de los demás. ¿Por qué debemos servir a los demás? El Señor Jesús dijo esto importante en Marcos 10:44. Jesús dijo, y el que de ustedes quiera ser el primero en mi reino, deberá servir a los demás. Esto lo dijo el Señor Jesús después de que Juan y Jacobo le hicieron la petición especial de que cuando Él esté en su reino, en su gloria, que uno se siente a su derecha y el otro a su izquierda. O sea, querían ser los número uno, los number one. Querían ser los segundos después de Jesús. Querían ser su mano derecha y su mano izquierda. Y Jesús le dice a ellos, el que de ustedes quiera ser el primero en mi reino, deberá servir a los demás. Muchas veces nos encanta tratar de ser el primero en la vida, tratar de ser el primero en el trabajo, tratar de ser el primero en la escuela, tratar de ser el primero en una reunión, que todos se fijen en mí, que todos me miren a mí. Si tú quieres ser el primero en el reino de los cielos, en el reino de Jesús, en la vida eterna, en el cielo quieres ser el primero, deberás servir a los demás. Esto es lo que el Señor Jesús dice. Ahora, ¿por qué decimos que se sirve a Dios sirviendo a los demás? ¿Por qué decimos esto? Porque el Señor Jesús dijo en Mateo 25:40 lo siguiente: y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El Señor Jesús aquí les contó una historia a sus discípulos que tenía que ver con el fin de los tiempos, y Juan les contó la historia de un rey que al final de los tiempos dirá a los de su derecha: vengan a mí, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y el Señor le dice: en cuanto lo hicieron a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Es decir, está poniendo el Señor Jesús en ese tiempo, en su momento, está poniendo un verso del Antiguo Testamento que dice: el que da al pobre, a Jehová le da, a Dios le da. El Señor está diciendo: cualquier servicio que hagas tú para los demás, lo estás haciendo a mí, dice el Señor. Cualquier cosa que tú hagas por ayudar a los demás en su área espiritual, lo estás haciendo para mí. Cualquier cosa que hagas tú para ayudar a los demás en su área emocional, lo estás haciendo para mí. Cualquier cosa que hagas
por los demás, por ayudarlos en su área material, lo estás haciendo para mí. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, que es importante, y que tenemos que reconocer que servimos a Dios sirviendo a los demás. No hay otra forma de servir a Dios. Aquí tengo la declaración de Robert Baden-Powell. Este fue el señor fundador de los Boy Scouts aquí en los Estados Unidos. Él dijo lo siguiente: la religión es una cosa bien sencilla. Primero, amar y servir a Dios. Segundo, amar y servir al prójimo. Él está resumiendo lo que Jesús dijo, ¿no? Todos los mandamientos se resumen en dos: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Él está resumiendo y poniendo de manera práctica eso. Y aquí tengo unas frases de Abellido, no sé quién será Abellido. Una frase de Abellido que dice: el cristianismo práctico es sencillamente servir a Dios sirviendo a los demás. Si tú quieres servir a Dios, tienes que disponerte a servir a los demás. Tienes que disponerte a ser alguien que esté dispuesto a servir a los demás. Y este es nuestro cuarto propósito, nuestra cuarta razón de ser. ¿Para qué estamos en esta vida? Estamos para servir a Dios sirviendo a los demás. Dios nos ayude y Dios nos capacite y Dios nos ayude a descubrir el molde que nos ha dado, nuestra personalidad, la orientación de nuestro corazón, nuestros recursos que nos ha dado, las experiencias que nos ha dado y los dones que nos ha dado, para que podamos servir adecuadamente a los demás y de esta manera sirvamos a Dios. Vamos a orar para que el Señor nos ayude y vamos a dirigirnos a Dios en oración. Amado Padre Celestial, queremos rogarte en esta ocasión que tú seas obrando en nuestras vidas por tu Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que dependemos de ti. Tu palabra dice que no podremos hacer nada separados de ti. Que aquel que permanece en ti, depende de ti, llevará mucho fruto. Y parte de ese fruto tiene que ver con el hecho de que nos parezcamos más a Cristo cada día, pero también con el hecho de que podamos servirte a ti sirviendo a los demás. Ayúdanos, capacítanos, impúlsanos, ayúdanos y perdónanos si hasta aquí no hemos servido a los demás, porque de esta manera te servimos a ti, Señor. Danos el impulso, pon el querer como el hacer, disponernos a servirte, porque por este motivo y por esta razón vivimos, para servirte a ti, sirviendo a los demás, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú obres en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar una última canción, la última canción que cantó Ronald Armando junto con los hermanos de siempre en forma de Dios, Rey de toda la creación, que siervos en Cristo, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en su misión, por él la muerte una cruz. Sobre siempre.
Soberano inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó por su muerte, vivo yo. Con él mi la misma fe, como en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz de seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, oh, Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos podido alabarte y adorarte y hemos escuchado tu palabra. Te pedimos que tú sigas obrando en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde, los libre de todo mal y los haga de bendición. Hasta la próxima semana. Amén.